¿Qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual vamos a presentar una radiograbadora en formato cassette estándar y disco compacto fabricada por la marca Sony, modelo CFD-S38. Este modelo ya lo habíamos presentado anteriormente hace mucho tiempo aquí en el canal. Sin embargo, pues salió otro ejemplar idéntico y pues lo vamos a poner a prueba en este video. Si quieren saber cómo funciona y qué calidad de sonido es la que brinda, quédense a ver este video, no sin antes apoyar con un like, compartir, suscribirse, comentar y pues sí, girar el video con sus amistades, ¿ok? Bueno, entonces vamos primero con lo estético, lo físico. Este equipo ya fue sometido a limpieza y lo único que va a tener son detalles estéticos que ya tal vez ya los están detectando. Vamos a empezar primero con, bueno, aquí tiene unas pequeñas rotaduras en la malla de los altavoces, de las bocinas, unas pequeñas manchas aquí que es pues normal porque son equipos de repente que los abandonan, que quedan sin uso y vienen en volumen junto con otros equipos más, no vienen protegidos. Entonces a simple vista es lo que tiene, estos detalles aquí en la rejilla, manchas y pues tallones normales, por lo mismo que les digo que vienen junto con otros equipos. En términos generales, estéticamente, físicamente está bien, está entero, no está quebrado y pues está todavía dando buena funcionalidad. Ok, ahí está su manija. La antena es así, está dañada, solamente tiene este tramo que es más o menos como más o menos cerca de una cuarta parte de una cuarta así de distancia y habrá que repararla, bueno, reemplazarla por otra antena que la pueden encontrar en cualquier electrónica, ¿ok? El año de manufactura de esta radiograbadora es 1999, ¿ok? Tiene aquí al frente lo que es el sensor del remoto. Sin embargo, pues nuevamente les comento, como son equipos que no vienen completos, pues el remoto está defaltante, pero sí es compatible con control remoto si es que pues lo tuviera el usuario, ¿ok? Vamos a pasar entonces con lo que es los controles. Aquí es muy fácil. En la parte superior aquí vemos los controles de reproducción para el cassette y al frente de izquierda a derecha vamos a ver lo que es el botón de encendido y apagado, seguido abajo con el botón de función. Y ahí más adelante vamos a ver que bueno, función, por ejemplo, CD, radio, etcétera, ok. Controles de volumen, abajo vamos a ver el control de activar o desactivar megabass, que es el refuerzo de bajos. Calidad de sonido, o bueno, cuando este botón que dice sound se refiere a los ajustes de sonido, bueno, diría yo el estilo de sonido ya preajustado que viene de fábrica. En este caso se refiere estilo rock, jazz, pop, eh, sonido plano, entre otros, ok. Eso es. Vamos a seguir viendo acá abajo estos botones, flash, loop. Ok, loop es, me parece que es una función que vamos a poder estar repitiendo cierta parte de la canción, segundos, etcétera, ok. Es una función de cierta forma divertida. Adelantar, regresar pistas, así como también cuadrantes en la radio. Y aquí al frente, botones de reproducción para el disco compacto, CD play, stop, activar la radio o también cambiar de banda, así como también avanzar o retroceder en las estaciones preajustadas o guardadas, preset, ok. Y aquí al medio lo que es ajustes de la hora, la fecha y la forma en cómo se presenta la información aquí en la pantalla, que es monocromo, no es retroiluminada. Acá en este bando, abajo del botón de función, vemos las opciones de sleep, que es una cuenta regresiva. El radio se va, bueno, el equipo se va a auto apagar después de cumplido cierta cantidad de tiempo, ok. Standby, los modos de reproducción, ok, aleatorio, repetición, etcétera, ok. También FM monoural o FM modo estéreo cuando estemos sintonizando la radio. Salida para audífonos
de 3.5 milímetros. Por ejemplo, en este equipo, si ustedes quisieran todavía sacarle más jugo a esta radiograbadora, que en lo personal no hace falta, porque de todos los equipos que hemos presentado aquí en el canal, este es uno de los que ofrece excelente calidad de sonido y un bajo muy robusto, debido a que tiene su puerto de Megabass Port, ahí está. Y aparte la estructura, la forma, el mueble, el tipo de mueble que es el que ofrece esta radiograbadora, es para equipos pues de mayor potencia, ¿ok? A diferencia de las radiograbadoras de uso personal o otros modelos que son incluso que traen Bluetooth, USB o otras cosas, estas radiograbadoras son las que ofrecen muy buena calidad de sonido, es decir que el sonido no se escucha tan agudo o tan frecuencia media, sino que se escucha bastante bien lo que son los bajos, y en la mayoría de las ocasiones puedes subir bastante el volumen sin distorsionar la música, lo cual es bastante agradable, ¿ok? Entonces este tipo de radiograbadoras son muy recomendables para personas que quieren un sonido potente, sin distorsionar y sin aturdir tanto, en el sentido de que se escuche muy agudo la música, ¿ok? Bien, entonces vamos a pasar a encender el equipo, ¿ok? Botón de power, ya lo tenemos conectado. Se pone tape, bueno, estaba calando un cassette antes de hacer este video, entonces por eso está en tape, pero generalmente puede quedarse en CD, radio, etcétera, ¿ok? Vamos a sintonizar la radio. Vamos a ir a radio. Déjame bajarle un poquito aquí volumen. Vamos a sintonizar algunos cuadrantes. Ahí está, radio. Y la antena pues no la tenemos toda completa. Eso es lo único que tenemos. Y vamos a sintonizar de forma digital algunos cuadrantes, ¿ok? Vamos a hacer un acercamiento. Ahí está en FM. Con dos hombres, por lo menos con dos hombres menos. En Monterrey, de eso están hablando. Tuca, sientes que acuchillar. Ok. Vamos al parque, que vamos a... Ana de México, tratando de convencerte. ¿Hay dos Anas? Ana de Estados Unidos. Ok, seguimos. En modo búsqueda, si lo dejas pulsado por largo periodo, comienza a buscar. Y en donde detecta una que está con señal fuerte, y se queda. Ok. Aquí en este caso a lo mejor le va a dar toda la vuelta porque la antena... pues, banda AM. de los muertos y te... Can't even take que no y todo ese no sabe por qué. Vamos a ver. Defendemos al pueblo. Con mi dolor. Se quedó con la mano así como... Ok, ya pudimos ver entonces que a pesar de que tiene ese pequeño fragmento, yo le digo fragmento porque realmente es como que la pura base, prácticamente sí se le rompió un buen tramo de antena. A pesar de que no tiene su antena completa, que está como una cuarta parte de su longitud, o tal vez menos, aún así logró, como ya vieron, detectar muchísimas estaciones, sobre todo en AM, en FM también, pero fue algo así rápido, ¿ok? Entonces vamos a pasar ahora a probar lo que es el formato disco compacto, ¿ok? Este equipo solamente va a aceptar lo que son discos originales
y grabados, más no va a aceptar formato MP3 ni tampoco regrabables. Ok, entonces vamos a reproducir un disco que tengo aquí con la música de YouTube. Aquí está, mira, este es un disco grabado. Ok, ahí está, y lo vamos a reproducir. Ok, cerramos. Va a empezar a leer el disco, detectar cuántas pistas tiene. Y ahí está, 30 pistas sumando 77 minutos con 13 segundos. Ok, son pistas de muchas de ellas de muy corta duración, por eso puede parecer como que muchas, pero es un CD de audio normal. Ok, entonces vamos a jugar un poquito aquí con sound. Rock. Ok, rock, pop, live, vocal y apagado. Aquí en donde dice off no va a haber ningún ajuste en el ecualizador específico, sino que el sonido va a estar natural, ok, sin ningún realce, sin ninguna enfatización de nada. Ok, vamos a dejarlo como estaba en rock y vamos bueno, antes de reproducir vamos a ir aquí a play mode. Ok, vamos a hacer acercamiento porque se ve muy apenas. En la parte superior derecha, aquí vamos a ver los modos de reproducción. Ok, repetir, programado con repetición. Aquí es normal. Entonces, repetir uno, repetir todos, shuffle con repetición, que es aleatorio. Ok, y programado con repetición y normal. Ok, entonces esos son los modos de reproducción. Vamos a hacer primero el modo normal y ahorita volvemos a activar el modo aleatorio. Playback. Ahí está. Escuchen las frecuencias graves. Aquí hubo un salto, no sé si por de pronto que pulsé aquí la tapita. A ver, ahorita vamos a verlo otra vez. Ok, vamos a darle stop y abrimos otra vez. A ver, vamos a verlo otra vez. Que lo lee. Es que ahorita me recargué un poquito aquí, posiblemente eso hizo que interrumpiera la música. Ok, playback otra vez. Ok, hacemos una pausa. Realmente el sonido es muy fuerte, es muy potente y solamente estamos a la mitad de su capacidad, ya que miren, como pueden ver, el volumen máximo son 10 puntos y pues imagínense lo que estamos escuchando al doble es bastante. Entonces al 5.23 aproximadamente ya se escucha bastante fuerte. Ok,
Vamos a ir avanzando en más pistas. Por acá. Ok, esto que estoy haciendo de pulsar el loop, no recuerdo exactamente cómo le hice, pero hay una función que es esto del loop y empiezas a repetirlo, se repite, ok. Es lo que estaba tratando de hacer, no que esté rayado el disco, nada, es cada vez que le pulso aquí, pues lo está tratando de hacer otra vez, ok. Pero ahorita la verdad no recuerdo cómo hacerlo. Igual este de Flash también es como opciones de jugar así con la música y repetirlo o cosas como eso, ok. Vamos a darle playback. Ok, vamos a ir más adelante. 13. Ok, vamos a entrar ahora al modo aleatorio. Va a ir escogiendo al azar las pistas sin repetición, ok. Pista que vaya tocando ya no la vuelva a tocar. Vamos a escuchar unas bocinas externas.
regresamos. Ok, la verdad se escucha bastante, pero bastante bien. Muy sabroso y muy hermoso que se escuchan los CDs. Es un bajo bastante bien logrado estos modelos, la verdad. Vamos a pasar ahora con lo que es el formato cassette. Playback. Vamos a adelantar más. Estas caseteras tienen autostop cuando estás adelantando, regresando, y cuando reproduces, desde luego se autodetiene cuando ya llega a su fin la cinta. Regresamos. Otro tanto. Cabe mencionar que esta casetera jamás ha sido reemplazada a sus bandas. Tiene sus bandas originales. Muy bien, entonces ahí vimos que está tocando excelente los cassettes. Ok, vamos a ir con este cassette que lo uso para grabar, y en él vamos a grabar de la radio hacia el cassette. Ok, ponemos radio. Vamos a los integrantes de la patrulla espiritual. Pues ok, no grabamos parte de este programa. 4,000 pesos en efectivo. Está grabando y 1,000 pesos más total. está saliendo. Y bueno, la síndico procuradora procedió a suspenderlos, ordenó la suspensión temporal, temporal, no es definitiva. Y el alcalde, Mael Burgueño, también. Ok, vamos a escuchar ahora cómo quedó. Y 1,000 pesos más total. Y bueno, la síndico procuradora procedió a suspenderlos al niño. Ok, ahí vimos que efectivamente sí lo pudo capturar, y ahora vamos a hacer grabación de el disco hacia el cassette. Ok, vamos otra vez a CD. Ok, que reproduzca. Sigue en modo aleatorio, se quedó. Oh, qué suave. Ok, vamos a grabar esta canción. Ok, playback. La prueba de grabación.
Ok, muy bien. Ahí vimos que efectivamente puede grabar desde la radio hacia el cassette y también del disco hacia el cassette sin ningún problema. Entonces, este equipo está funcionando bastante bien y lo que me gusta más, y ya lo pudieron constatar, es de que tiene una calidad tremenda de sonido. Tiene un sonido bastante fuerte y un equilibrio muy bueno entre bajos, agudos, medios, todo. La música se escucha, en verdad, honestamente les digo, bastante preciosa, y casi me estoy quedando, bueno, dando ganas de quedarme con él, pero bueno, no me puedo quedar con todo lo que promuevo aquí en el canal, pero lo vamos a poner en venta en nuestra tienda en línea, que por cierto en la descripción ahí van a encontrar los enlaces directos, nuestra tienda en línea, Instagram también. Ahí voy a poner un video reproduciendo música en ambos formatos, con música con derechos de autor, ¿ok? Porque aquí en YouTube pues ya saben que no se puede. Entonces, pues así dejamos constatado que este equipo está funcionando bastante bien. Año 1999, ya casi va para, ¿cuánto? ¿Cuánto? 30, no, como cerca de 40 años, ¿no? El equipo. A ver si no me equivoco, de repente me saco de onda aquí en las cuentas. Pero bueno, ya lo pudieron ver que está funcionando excelente. ¿Okay? 26 años de antigüedad hasta ahorita, aunque pues en el 29 llegará a sus primeros 30 años de antigüedad. ¿Okay? Así es que bueno, llegamos al final de este video. Muchísimas gracias por haberlo visto. Yo soy Gus Walker, les deseo que tengan un excelente día. Si les gustó el video, por favor apoyen con un like, compartan, comenten y suscríbanse para no perderse actualizaciones. Ok, saludos a todos, bye bye, están pendientes que viene más contenido. Gracias.